entonces, empezamos. Esta es una segunda introducción que estamos dando a Juan. La pregunta es, ¿qué diferencia hay entre apologética y heléntico o heléntica? La apologética estudia cómo defender la fe de uno. Sé que los mesiánicos por un lado, los musulmanes por otro lado, los evangélicos, los católicos, los testigos de Jehová estudian su doctrina y cómo van a defenderla. La heléntica es parecida, pero uno investiga qué es lo que sabe la otra persona y en base a eso uno va intercambiando, compartiendo su fe. Como el apóstol Pablo, él estaba con los griegos, él sabía lo que pensaban ellos y dijo, vi una imagen que no te decía el Dios no conocido, entonces por ahí comenzó. Entonces es como un conversar. Esto es importante porque ¿cómo vamos a hablar con un judío? ¿Cómo vamos a interactuar? A nosotros a veces hablamos como cristianos, yo hablo en base a Arminio, a veces como a Calvino, y trato de hablarle a un judío. Los judíos también tienen sus líderes, Maimónides, Hillel y Shammai, cada quien tiene su cantidad de líderes, que ellos también tienen sus filosofías. Entonces, una filosofía con otra es muy chocante y prácticamente no hay diálogo. En cambio, si hablamos con la escritura, ya es diferente. Entonces, repasando el Antiguo Testamento, que es Génesis 1:1 dice, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Entonces, ¿quién es Elohim? Dice, y Juan 1:3 dice, todas las cosas fueron hechas por él, el Logos, Jesucristo. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, si Juan dice todo fue hecho por Jesucristo, entonces Elohim tiene que ver con Jesucristo. Ahora es plural. Entonces, Génesis 1 dice, entonces dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. O sea, nuestro Elohim es un Dios de relaciones. Ahora, yo tengo un problema de decir quién es Elohim. Elohim, viendo el Nuevo Testamento, es el Hijo de Dios actuando en comunión con su Padre. Así como Jesús, cuando vino aquí a la tierra, él vino en obediencia perfecta, así como obediencia perfecta, Jesucristo hizo los cielos y la tierra, ahora también en obediencia perfecta va a levantar a la humanidad. Entonces, si usted lee todo el Antiguo Testamento, cuando dice la traducción ángel de Jehová, van a ver que se refiere a Malak. Cuando dice Dios, se refiere a Elohim. En el Antiguo Testamento, en español dice Dios, Elohim. Van a ver que cuando busquen el hebreo, va a decir Elohim. Y si dice entonces ángel de Jehová, Malak. Vamos a, durante la creación, el capítulo 1, solo se nombra Elohim. Ya en el Éxodo se usa en sentido de dioses o magistrados. Pero ya en el capítulo 2 de Juan, de Génesis, empieza a aparecer el nombre de Jehová. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. Bará, importante, crear es Bará, en el tiempo que Jehová Elohim hizo. O sea, aquí habla ya de Jehová Elohim. O sea que puede empezar, hay un Jehová Elohim, hay un Malak Elohim. Pero no lo dice, pero lo cierto es que es plural. Hay gente que inventa, ¿no? Dice que hasta Satanás está metido ahí. Fue un equipo de ángeles, qué sé yo. Pero desde Juan, desde la óptica de Juan, este,
Eh, el Padre y el Hijo están obrando ahí. Entonces, después de la creación, Bará, de lo creado continúa con la formación, Yazar. O sea, primero se hace la creación y luego Dios de lo creado empieza a formar. Por eso la creación paró en Génesis 2:3. En Génesis 4 y está cerrando todo lo que es creación y de ahí en adelante viene ya una a formar. Ese es el orden normal. Hay gente que dice que no, que es una ampliación de la creación, pero realmente no está todo ordenado, está todo claro. No sé por qué la gente le gusta inventar mucho. Entonces, Génesis 2:7 dice: entonces Jehová Elohim, porque Elohim tiene que ver con dioses, con poder, o sea, el poderoso los Jehová formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Conoció Adán a su mujer Eva, el cual concebió, dio a luz a Caín y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. A partir del capítulo 4 ya se nombra Jehová solamente. El capítulo 1 es Elohim, cuando en la parte de creación es Elohim, o sea, es Jesucristo, el Logos, el Dabar, porque Dabar es la palabra creadora. Los judíos sí creen en la palabra creadora, lo que no creen que esa palabra es una persona. Es el Dabar, que es en Logos, Dabar en hebreo y Logos en griego, es una persona, lo tocamos, dice los apóstoles. Juan dice: yo lo toqué, lo abracé. Entonces, ellos creen, sí, en la palabra creadora. En el capítulo 2, Génesis 4, se habla ya de Elohim, Jehová Elohim, y en 4 ya se habla, como ya no hay la acción de creadora, ahora viene ya la acción de cada uno. En este caso tenemos a, dice: conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Ya habla de Jehová, ya Jehová uno es. Entonces ya no habla de Elohim, porque ya Elohim, ahora, ¿qué es Génesis 16? Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia y la halló Malak. A partir de Génesis 16 aparece el personaje Malak. Elohim es el padre, el hijo haciendo la obra del padre en una comunión perfecta, pero ya Génesis ya aparece Malak, o sea, el ángel de Jehová. Cuando vean leyendo el Antiguo Testamento, vean el ángel de Jehová, deténganse. Vean cuál es la magnitud de ese ángel. Por ejemplo, ¿quién lo sacó del Egipto? Malak, no Jehová. Por eso a veces, no, como dice ángel de Jehová, nosotros realmente pensamos en Jehová, no le damos fuerza a la palabra ángel. Por esa razón, leemos el Antiguo Testamento sin estos detalles, de que cuando lean el Antiguo Testamento, vean el ángel, deténganse ahí, vean el contexto y van a ver qué poderoso es ese ángel de Jehová, ese Malak. Y la llama el Malak de Jehová, el ángel de Jehová, junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Ahí aparece en escena Malak. Malak se acerca, Malak es que habla con Agar. Desde aquí entra en escena Malak, en el AT se encuentran 119 veces. Y va a ver cuando vean ese contexto, que ese Malak no es un ángel, es alguien que tiene una autoridad. En el Éxodo, cuando dice en Éxodo 3, dice que Jehová dice: ya no estaré más en medio de ustedes. Y Moisés dice: Señor, pero si tu presencia no va conmigo, no quiero ir. Pero tranquilo, va, en vez de mí va el ángel, mi Malak, el ángel que va, Malak va. Ah, bueno, se tranquilizó. Porque vio quién era Malak. O sea que de ahí en adelante ya quien está en medio del grupo de Israel está ya no Jehová, sino Malak. O sea que sigue con la presencia, pero ya es con Malak, es como decía ahorita. Ya el Padre no está, pero Jesucristo va a reinar. Chévere, nosotros. Entonces, Éxodo 2 es muy interesante
Dice, y se le apareció Malac de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Entonces, ¿quién está en medio de la zarza? Malac. O sea que, ¿qué vio Moisés en la zarza? Vio a Malac. Sobre la zarza estaba Malac. Visualicemos esto. Usted ve la zarza y sobre la zarza ve a Malac. O sea que ve la zarza y al mismo tiempo a Malac. Y, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Ahora, ¿qué dice el versículo 3:4? Viendo que Jehová, ahora sí, fíjate, Jehová, que él iba a ver, lo llamó Elohim de medio de la zarza. La pregunta es, ¿quién está en medio de la zarza? En Éxodo 2, en medio de la zarza está Malac. Éxodo 2, sobre la zarza ardiente que no se quemaba, estaba Malac. Ahora, Jehová ve que Moisés se va a acercar a la zarza, a ver, a curiosidad, y Jehová lo llamó Elohim de medio de la zarza. En otra palabra, Elohim habló, es otra palabra, Malac habló en nombre de Jehová. O sea que Jehová vio la escena y quien habló fue Malac. Pero cuando es el Padre en acción con el Hijo, entonces Elohim nuevamente. Importante este detalle para viendo. O sea que aquí cuando el nombre Elohim, ahí se ve, clarito, aquí se ve al ángel de Jehová, se ve a Jehová, ahí está Moisés, y quien habla a Moisés no es Jehová, sino es Malac, en nombre de Jehová, pues dice Elohim. O sea que Jehová a veces puede hablar al pueblo directamente, o Jehová hablar a través de Elohim. Jehová puede hacer la creación, pero lo hizo a través de su Hijo Jesucristo, a través de Elohim. Ahora, en el Nuevo Testamento, Elohim, el Hijo de Dios, ya se manifiesta abiertamente, pero en plena obediencia. Ahora, cuando venga nuevamente Jesucristo, Malak venga completamente, ya viene independientemente, en obediencia a su Padre, Jehová. La pregunta es, ¿quién habló aquí? Malak. ¿De parte de quién? De Jehová. En tiempo de Moisés lo entendían claramente y a medida que pasaba el tiempo se iba perdiendo lo que en esencia estaba escrito. En tiempo del exilio en Babilonia hacen las traducciones al arameo, los targumín, todavía entendían de quién era el ángel de Jehová Malak, todavía entendían que es el mensajero, que es el Hijo de Dios, sí se entendía en los targumines, sí está. Los judíos que fueron a construir el templo eran religiosos y jóvenes aventureros. O sea que Dios habló con Ciro y Ciro dio la orden, vaya, construyan el templo. Dios le llama a Ciro mi pastor. Era gente religiosa y jóvenes aventureros. ¿Quiénes que se quedaron en Babilonia? Se quedó Daniel, Ananías, Misael, Azarías, Mardoqueo, Esther. Toda esa gente sucedió en Babilonia, en la zona de Babilonia. Luego Babilonia conquistada por los medo persas. Entonces, en esa zona están los personajes bíblicos posteriormente. Ya arriba en la construcción, había mucho desorden. Y Esdras se funge como Moisés, un segundo Moisés, y ponen nuevas normas, recopilan y sacan, bueno, sus propias doctrinas de en adelante. En tiempos de Esdras se iba formando una religión judaica y nacionalista, y traducen por orden del Ptolomeo al griego. A Malak lo traducen como un ángel. En la traducción al griego no usa el nombre de Jehová, ni Elohim. A Jehová y Elohim le dan la traducción de Dios.
Y para identificar de los otros dioses a Jehová y a Elohim le entregan el artículo Jodeos, el Dios. El artículo hace como un superlativo. Por eso para Saulo era una herejía hablar del Hijo de Dios. Solo hay un Jehová, uno es. Después Jehová, en griego Jodeos, le abre el entendimiento para ver las escrituras sin el velo, sin la ceguera religiosa, y dice en Hechos 9:20, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Entonces, Antiguo Testamento, si vamos a hablar con judíos, Elohim, Malak y Jehová. Entonces, ¿cuál es el poder de ese Malak? ¿Cuál es la relación de ese Malak con Jehová? ¿Y qué es para ellos Elohim? Es plural. O sea, no puede ser Elohim Jehová. Entonces es plural y para nosotros es más fácil entenderlo porque sabemos ya que, así como Pablo, ya Saulo lo entendía que el Hijo de Dios, ahora cuando Saulo lo entiende, entonces ya es diferente. Entonces hasta aquí es Antiguo Testamento. Jehová, Malak y Elohim. Cuando lean las escrituras, estén pendientes, el contexto, cómo se manifiesta, y van a ir viendo y entendiendo, sin el velo de Dios, sin el velo que tenían los judíos, entendiendo realmente de cómo, cuando Jesús dice, las escrituras hablan de mí, aquí está hablando de Elohim 119 veces. Ahora, en los salmos ya también habla de Jesucristo, ya no como ya habla del Hijo. Entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Ajá, Para... ok. Escuché, no sé si escuché bien cuando decía que en el Antiguo Testamento, cuando se hablaba del ángel de Jehová, eh, que sabían que era el Hijo de Dios. ¿Quiénes? ¿En el Antiguo Testamento o cuando leían el Antiguo Testamento? eh, eh, esa parte no la entendí. ¿Cómo es nuevamente? Ok, creo que le escuché decir que cuando en el Antiguo Testamento, cuando se hablaba de Malak, eh, 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 el ángel de Jehová, sabían que era el Hijo de Dios. ¿O escuché mal? En tiempo de Moisés no creo que hubiera ninguna duda. Ah, ok. Estamos hablando con años atrás. Y en esa tradición que se fue llevando, inclusive hasta el cautiverio en Babilonia, esto nos traduce, entonces también se entiende que Malak es el mensajero de Dios, es el Hijo de Dios. Hasta ahí, como que ya se está desvaneciendo esa idea, pero todavía se Ah, mantiene en esa traducción. De ahí ok. en adelante, después del cautiverio ya todo se pierde, suben los judíos jóvenes aventureros, gente religiosa, a construir el templo y mandado por Ciro. Esta gente era muy desordenada y entonces, es más, cuando empieza a construir el templo, a los 9 años paran de construir el templo. No les interesa el templo. Ahí donde Dios usa a Zacarías y dice, mira, a Jehová le dice, mira, ustedes la tienen su casa muy ordenadita, pero el templo lo tienen descuidado. Entonces, Dios usó a dos profetas para hacer reaccionar, decir, mira, construyen, continúen construyendo el templo. Y lo construyeron. O sea, entonces hay gente que era amado al Señor, porque llegaron allá y empezaron entonces a construir el templo con mucha pasión. Simplemente, como fue mandado y había material y todo, pero rapidísimo se desinteresaron en eso y sus casas se las tenían bellísimas. ¿Qué indica eso? Pobreza espiritual, no le interesa una relación con Dios. Es más, cuando al llegar los de Samaria y los que estaban ahí querían ayudar,
Claro, Esdras lo escribe, Esdras lo escribe, a mí Esdras no lo veo no lo veo tan inspirado. Esdras dice los enemigos. ¿Por qué realmente los samaritanos y los judíos se tratan como enemigos? Porque los samaritanos mantuvieron la tradición. O sea que los samaritanos, la relación con Dios la mantuvieron y mantuvieron fieles, no adulteraron. En cambio, ya la religión que traían, que tenían ya desordenada, era muy chocante con los más samaritanos que habían mantenido. Es más, en la cueva de Qumran han descubierto muchos escritos que son los samaritanos que guardaron y fueron más fieles que los judíos de Jerusalén. Por eso es que los judíos, los samaritanos de ahí no se tratan, porque la fe de los judíos es diferente a la fe de los samaritanos, porque la fe de los samaritanos es más conservadora. No tiene tanto invento. Por eso cuando Jesús habla con la samaritana, rápido, este es el Mesías. En cambio, con los fariseos no, le revienta que sea el Mesías. Entonces, por esa razón, el tiempo va, va cambiando las creencias. Es más, en el siglo II después de Cristo, un sabio llamado Yeshua, un príncipe, ya la línea judaica ya estaba eliminada ya. Él empezó a hacer un trabajo de recopilación y sacan el Mishnah. Es lo que creen ellos, sacaron por escrito, sacaron su Mishnah y luego sacaron el Talmud. Y el Talmud es lo que ellos creen, que es la recopilación oral. Ellos se atreven a decir que el Antiguo Testamento también es otra recopilación. Pero realmente el Antiguo Testamento que tenemos nosotros es inspirado por Dios, no es ninguna recopilación. En cambio, lo de ellos no es inspirado, es una recopilación de sus creencias nacionalistas que justamente a ellos les cuesta aceptar el Mesías, que existe el Hijo de Dios, que quién es Malak. Entonces, eso, el tiempo es lo que vamos cambiando. ¿Ve? Pues ya prácticamente después de Moisés empezó a perderse porque realmente después de Josué ya vienen los jueces, ya la gente no le interesa lo escrito. Es más, en tiempo de David no tenía tanto, no tenía la escritura, lo que tenía era una relación con Dios y como era inspirado por Dios, hizo tremendos salmos. Él sí hizo escritura, pero por su relación con Dios, esa inspiración que él tuvo. Entonces, ahora, en el Nuevo Testamento, no hay problema para nosotros. Pablo lo tiene clarito. Dice, en Corintios 8, 5, 6 dice, aunque hay algunos que están siendo llamados dioses, Elohim, sea en el cielo o en la tierra, así como está siendo muchos dioses y muchos señores, pero para nosotros, un Dios Padre y un Señor Jesucristo. Bueno, no hay rollo aquí, ya está el Nuevo Testamento, ya está claro, y ya se ve la relación que hay entre Jehová y Malak. Entonces, un Dios Padre del cual proceden todas las cosas y Él es el propósito de nuestra existencia. Del Padre proceden todos. Él es que da vida a todos. Y Él es el propósito, o sea que Él dice, yo quiero relacionarme con una humanidad cara a cara, de igual a igual. Él no nos creó solamente para tener una creación, Él nos creó para tener una relación de padre e hijo. Así como Dios puso en mi corazón una relación de padre e hijo, tengo hijos y esta relación que hay es lo mismo que Dios tiene con nosotros. Él nos creó para eso. Somos el propósito de nuestra existencia, de llamarnos hijos y de convivir de tú a tú. Claro, en la carne no podemos, necesitamos nacer del Espíritu. Dice, y un Señor Jesucristo, por quien todas las cosas fueron creadas y por medio de quien vivimos. Esa simplemente era esa la relación. Ya sabemos ya
el Hijo es la esencia del Padre, pero la relación, a nivel relacional, entonces Jesucristo es nuestro Señor, nuestro amo. Prácticamente aquí en la tierra, Él es el curios, el Señor, no somos los esclavos. Como dice Pablo, esclavo de Jesucristo. Esa, esa es la relación que se tiene. Y en Corintios 2 también lo aclara y también habla del Espíritu Santo. Dice, ahora bien, hay diversidad de dádivas, hay distintas formas de servir, hay diversas actividades. Entonces, hay diversas de dádivas, pero el Espíritu es el mismo. O sea, el Espíritu Santo es el que da las dádivas, un solo Espíritu que da las dádivas. Forma de servir, ¿a quién servimos? Al Señor, a Jesucristo. Pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de actividades, pero es el mismo Dios operando a todas las cosas y en todo. Fíjese que energeo es energía. El Padre que da energía, vida a todo. Por eso que el Padre uno es, Jehová uno es, Él que da vida. Si nosotros estamos sentados moviendo, porque Él nos está dando vida. Pero ahora es a través de Jesucristo. Entonces, por eso es que en el Nuevo Testamento no tenemos problema. Padre, Señor Jesucristo, Espíritu Santo, tú estás obrando en mí. Y no tenemos tanto rollo. Pero si quieren enseñar a los judíos, pues Dios Padre es Jehová. Jesucristo es Malak. El Espíritu Santo lo envía a Jesucristo. Yo enviaré un consolador. Es lo que sabemos, según lo que está escrito, ¿no? No tanto siguiendo cierta teología. Algunas traducciones de la Biblia. Entonces tenemos la Biblia, por aquí tenemos. Okay. Entonces tenemos, hablando, entonces hay una Biblia que es la de los Targumines, que es en arameo. La Septuaginta fue escrita entonces por orden del Ptolomeo II, escrita la fecha, ahí comenzó la traducción del Antiguo Testamento al griego. Entonces ellos realmente, los judíos estaban de acuerdo que no querían escribir la palabra Jehová. Por Jehová le pusieron el Dios. No está mal por ello. Pero ahora, ¿qué hace con Elohim? No tiene problema, le dice Jehová también. Y se acabó. Por eso cuando dice, ¿quién creó la tierra? Jehová, es Dios. Pero ahora en el Nuevo Testamento decimos Dios, en el Antiguo Testamento decimos Dios, se refiere a Elohim. Cuando es Jehová. Malak es Malak. Pero en el Nuevo Testamento decimos Dios, hay que ver el artículo. Si dice el Dios, se refiere al Padre. Si es Dios, Jesucristo. Siempre hay una palabra que da a entender que hace la diferencia, pero Tomás dice, mi Señor y mi Dios, refiere a Jesucristo. Porque Jesús es Dios. Y el Padre no se pone celoso porque el Padre quiere que exaltar a su Hijo. Entonces, y si exaltamos al Hijo, vamos al Padre. Nadie va al Padre sino a través del Hijo. Ahora, ¿qué pasa con la Vulgata Latina? Es la primera traducción del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento en latín, a finales del siglo IV, por Jerónimo Estridón. Él fue que tradujo del griego al latín. Él no sabía hebreo. Agarró, ya tenemos ya el latín, el griego, el Antiguo Testamento en griego, bueno, más nada, lo paso al latín y tengo, bueno, en griego estaba el Nuevo Testamento, al latín fácilmente. Pero más adelante Jerónimo estudió hebreo y se cuenta que quiere hacer los ajustes, pero le prohibieron ya. Lo sacramentaron. Así está, así nos gusta, así se queda.
y el que quiera cambiar algo, lo matamos. Hereje. Sencillito. Y Dios que con esa idea, menos mal que ahorita no nos van a mandar, ya nos matan, porque imagínate, porque a mí me hubiera matado hace tiempo. Entonces, si William Tilden en el siglo XVII, por haber traducido al inglés, y él se fue a Alemania huyendo para que no lo matara, y lo trajo en Alemania, buscaron la forma con engaños, haciendo amistades falsas, lo atraparon y lo llevaron a Inglaterra para juzgarlo, lo quemaron, y como no se quemaba, lo ahorcaron. O sea que esa represión lo traemos y nadie se atreve a cambiar algo. ¿Por qué? Porque así está en el siglo IV, así se quedó, y de ahí sacamos todas las doctrinas. Ese es el problema. Todo doctrina que sacamos es en base al latín, en base a todos los escritos que se han hecho ha sido en latín, aunque se han traducido al griego, al español después, pero tienen la mentalidad latina, la influencia latina, y de esa forma todos traducían y nadie podía contradecir. Entonces, cuando dicen Dios en el AT se refiere a Elohim. Cuando dice Dios en el Nuevo Testamento se refiere alguna vez a Jehová y otra vez a Jesucristo. Hay que ver el contexto. Esto trajo la formación de doctrinas argumentadas por el hombre. En el griego hay una diferencia porque para Jehová le añaden el artículo el Dios. Eso sí, solo que en español no lo colocan, ponen Dios nada más, pero en griego sí hay una diferencia. El artículo, el contexto da a entender a quién se refiere, al Altísimo o se refiere a Jesucristo. Esa es la. Pues hay que ver, hay que ir pensando a veces, como hebreo, a veces pensando como. Uh-huh. Ajá. La viola del oso es la primera traducción al español por Casio Reina el 28 de septiembre de 1569. En el año 1602, Cipriano Valera hace la revisión y se queda ya con el nombre Reina Valera porque ya bajo esa revisión. Hasta 1909, ya se abrió en el año 60, ya empiezan los cambios, ya no es tan Reina Valera. Entonces sabemos ya que Dabar es la palabra creadora, que es una persona, para los judíos la palabra creadora solamente, el logos también. Cuando traducen Dabar al griego, a veces lo traducen como logos y otros como rema. Por ejemplo, cuando dice en Deuteronomio 20, dice que y las 10 palabras ponen 10 remas. Y cuando usted está al griego, es 10 remas. No ponen 10 logos. Entonces, 10 remas. Porque el logo tiene que ver con la parte creadora para los judíos y rema es la palabra. Entonces, cuando digo los 10 mandamientos es 10 remas. Serena Valera lo traduce como 10 palabras. Aquí son 10 remas, pero no es 10 mandamientos. En griego, entolé es mandamiento. Supuesto que los 10 mandamientos tampoco es correcto decir. Reina Valera lo trajeron como 10 dabar, 10 palabras, y luego entonces al griego lo pasaron como 10 remas, pero por nada con mandamiento. Pero culturalmente ya en la recente lo dice mandamiento, y todo decía mandamiento porque así era según la tradición que se ha traído, y la tradición tiene mucho peso. Esta es como una introducción. ¿Más preguntas? ¿Otra pregunta? Ajá. Cuando entiendo que dice que Reina Valera traduce 10 dabar en el Antiguo Testamento a los 10 mandamientos. Sí, o sea, Reina Valera lo dice como palabras, 10 palabras, porque Ok, en hebreo dice 10 dabar, en ok, hebreo. 10 dabar, ajá, y Reina Valera lo dice como 10 palabras. Y ok, en griego, a 10 dabar lo dice como 10 remas. ok. ¿Y cómo diferenciamos o cómo diferenció dabar?
que es la palabra creadora con, con los 10 mandamientos, o sea, con rema. Porque justamente los que tradujeron al griego, ellos sabían, claro, en hebreo existe la palabra dabar, pero en griego existen dos palabras diferentes, logos y Mm, rema. Entonces ellos mm, dieron cuenta que le daban al logo, cuando el contexto, le lo traducen como logos cuando es algo creador. Por ejemplo, en el Salmo dice, eh, por la palabra fue creado el cielo y la tierra, ajá, por Dabar fue creado el cielo y la tierra, y lo tienen por Rema. O sea que los judíos, al traducir al griego, los judíos, entonces ellos están claros de que cuando usan el griego, el rema lo usan para con lo que es comunicación, y el ujú, logo lo usan cuando es algo creador. Entonces, sí había ujú, cierta, hay mucha sabiduría en la traducción, en la Septuaginta, tremenda traducción, pero como son religiosos, ahí está el problema en ese sentido, pero por lo demás hacen un buen trabajo. ¿Ve? Entonces ponen 10 remas, entonces al traducir al español, ya sea del hebreo o del griego, entonces traduce como 10 palabras y Reina Valera está muy bien. ok, Ahora, Reina Valera 60 le complació cambiarlo por 10 mandamientos, pero ¿qué es la tradición? De decir el cuarto de la tradición, había que entonces mantener esa tradición, porque todo el mundo, los 10 mandamientos, eso todo el mundo decimos, pero esto está muy claro de entender, pero a nadie le importa. Como a todo lo que le interesa nada más de que algo que afecte mi doctrina, ahí sí saco cara. Pero si no se mi doctrina, ¿qué me importa? Porque realmente no importa realmente lo que está escrito. ujú, Es más importante nuestra doctrina, igual para los judíos, más importante el Talmud, y tienen distintos maestros, hasta en teoría discuten, pero el Talmud, pero todos están de acuerdo que es en base a la tradición oral. Y se complementa, eso sí, vamos a tratar de no contradecir en la tradición escrita, que también tiene su peso, y entonces, pero nosotros no, nosotros estamos siguiendo lo que dice Lutero. Yo creo firmemente en eso. La escritura se interpreta a sí misma. así, Cualquier cosa yo diga, un versículo de escritura, debo corregir. Sencillo, aquí ok, debo corregir, digo, me equivoqué, más nada, sencillo. ¿Ve? Y no tengo por qué defenderla porque la escritura manda. Esa es la... Entonces, por consiguiente, los que traducen, así lo tradujeron y lo hicieron bien. Cuando es dabar relacionado con comunicación, le dieron la palabra este, rema, y cuando es dabar creador, le dieron la palabra logos. Y están bien, porque justamente el logo es la palabra creadora, pero ese logos es una persona, es donde ahí donde entra en crisis. ¿Cómo es una persona? Que aún no es. Porque ellos desde niños le dicen todos los días, no hay día que no le digan, se va o no es. En las casas tienen un escrito ahí, cuando llegan, besan ese escrito, ¿y qué dice ese escrito? Se va o no es, se va o no es. Entonces, todo lo que suena, lo que es uno, es escándalo para ellos, no lo pueden asimilar. Ese es el gran problema, por eso es que no aceptan estas esencias, porque no aceptan a Jesucristo, ni siquiera creen que es un profeta. Entonces, por esa razón, ¿cuál es el argumento por cuál lo cambiaron? La tradición. Y la tradición pesa más. En la parte católica es la tradición de los santos, los que dicen los grandes pensadores, los grandes sabios, y entonces eso pesa, esto es lo que dicen los concilios, eso pesa, pero para nosotros lo que está escrito, porque somos consejeros bíblicos,